Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para todo aquel que no me conoce, mi nombre es Mili. En el video de hoy te voy a mostrar hacer la masa de porcelana fría. Así que comencemos con el video. Para hacer la masa utilizaremos una sartén y cuchara de madera. Y los ingredientes serían una taza de acetato, como le decimos los cubanos, que es lo mismo que pegamento blanco, una taza de maicena, que es la harina de maíz, una cucharadita de aceite, cualquier tipo sirve, pero si es de bebé mejor, y una cucharadita de vinagre. También un poco de crema para las manos, pero es opcional. Comenzamos vertiendo los ingredientes, los líquidos primeramente, revolvemos un poco y luego le vamos agregando la maicena. De poquito a poquito lo vamos mezclando lentamente, intentando que no se creen grumos. Una vez esté así la mezcla, la ponemos al fuego alto de 30 segundos a 1 minuto para que se caliente el sartén. Mezclamos a medida que se vaya cocinando y, ojo, no podemos dejar de mezclar porque se puede arruinar la masa ya que se cocinaría solo una parte o hasta se podría quemar. Y luego bajamos el fuego. Seguimos mezclando hasta notar que la masa está espesándose, cogiendo una consistencia parecida a una masa de croquetas. Y cuando notemos que la masa se está despegando del sartén, al menos una parte, bajamos el fuego. No importa que hayan partes que aún estén pegadas, ya que si la mantenemos mucho tiempo en el fuego podría secarse de más y endurecerse. Esperamos que se enfríe un poco y comenzamos a amasarla. Primero nos untamos crema en las manos para que sea más fácil y comenzamos a amasar. Listo, así queda nuestra masa de porcelana fría casera, como han visto, muy sencilla de hacer. Con ella se pueden hacer varios tipos de manualidades, se pone a secar al aire libre y la figura estaría lista para usarse. A la hora de guardar la masa deben usar este tipo de nylon o como lo llamen ustedes en su país y cerrarlo herméticamente, no le puede entrar nada de aire y así evitamos que endurezca. Bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya servido, que aprendan con este video a hacer la masa de porcelana fría y que si les gustó no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos.